Al Qaeda y la Tercera Guerra Mundial. Los caldos de cultivo. En la paradisíaca isla indonesia de Bali, los turistas descansan y se relajan, inconscientes de que están siendo observados por partidarios de Osama bin Laden. Bares, discotecas y restaurantes son el nuevo objetivo de esta guerra global contra Occidente. El 12 de octubre de 2002, los terroristas desencadenaron un infierno en este paraíso en la Tierra. There's destruction everywhere, man. This place is absolutely fucked. This is a big fucking bomb that went off, man. Big fucking bomb. Real big. Dos discotecas atestadas de turistas quedaron destrozadas por gigantescas explosiones. Cuando me enteré del atentado de Bali, pensé que esa gente debía estar loca. El general jefe de policía, Made Pastika, se enfrentó a la difícil tarea de encontrar a los terroristas y llevarlos ante la justicia. Como agentes de policía recibíamos presiones de todos lados. Todos querían que resolviéramos el caso lo antes posible. Pero simplemente la policía de Bali no estaba preparada para asumir una investigación de este calibre. El general Pastika necesitó ayuda urgente. Ahora nos hemos dado cuenta y comprendemos que estamos muy retrasados en el plano técnico. Se dirigió al cuerpo más avanzado en cuanto a técnica de la zona, la Policía Federal Australiana. El comisionado envió a Pastika 140 de sus oficiales al mando del general federal Graham Ashton. En este caso, cuando se echa un vistazo al panorama general, la enormidad de la catástrofe es sobrecogedora. La escena del atentado cubierta de ruinas. La cantidad de víctimas que colapsaron el hospital y no cabían en el tanatorio. Y además hubo que llevar a cabo muchas búsquedas y rescates en el lugar del atentado. Y a esas alturas no había ninguna pista de quién era el responsable. Los dos policías comenzaron juntos la investigación partiendo de cero. El informe inicial de los equipos forenses reflejaba 3 explosiones, una en el bar Paddy's, la segunda y más clara en el Club Sari, y la tercera cerca del consulado estadounidense. La explosión del consulado estadounidense no tenía como objetivo asesinar. Fue una tarjeta de visita, una advertencia siniestra a los norteamericanos. Justo a la vuelta de la esquina, a unos 100 metros del consulado, detonaron 1 kilo de dinamita en la acera. Lo detonaron por control remoto, empleando un teléfono móvil, y pudimos recuperar varias piezas de ese teléfono móvil en la escena del atentado. Los terroristas habían detonado la bomba mediante un mensaje de texto. Los equipos de forenses esperaban que los restos del teléfono les revelaran algo. Pero la explosión más devastadora fue la del Club Sari.
Los testigos presenciales recordaron haber visto una furgoneta blanca acercándose y estallando luego. Cargaron una furgoneta Mitsubishi grande con una gran cantidad de clorato de potasio, aluminio, gasolina y una carga detonadora. Cuando explotó, había unos 300 clientes en el Club Sari. Tuvo un efecto inicial de fragmentación y después de bola de fuego. Pero nadie sabía todavía lo que había causado la explosión del bar Paddy's, situado justo enfrente del Club Sari, hasta que los equipos de forenses hicieron un descubrimiento. El techo del bar estaba sujetado por pilares con un revestimiento metálico. Los investigadores encontraron empotrado en su interior un trozo de tela escocesa que contenía restos de explosivos y de ADN humano. Encontrar ADN en el techo nos hizo empezar a creer que tal vez se tratara de un atentado suicida. No se nos había ocurrido antes porque es algo que nunca había sucedido en esta región. Cuando hablamos con la policía de Sri Lanka, que había tenido anteriormente mucha experiencia con atentados suicidas en su país, esta nos proporcionó varios consejos muy útiles sobre lo que deberíamos buscar. Al final, fue eso lo que encontramos. Eran los restos de un terrorista suicida. Con un programa informático reconstruyeron su fotografía. Se había colocado dinamita alrededor del cuerpo y la había hecho estallar en la atestada pista de baile del bar Paddy's. Se trataba de un plan calculado para empujar a los supervivientes hacia el campo de alcance de la segunda bomba, que era todavía más potente y estaba dentro de la furgoneta blanca aparcada delante del Club Sari. Pero los investigadores seguían sin saber quién estaba involucrado o por qué el objetivo había sido Bali. La respuesta les vino de un delator. De un presunto miembro de Al Qaeda detenido durante 2 años por el FBI en un lugar secreto. Hemos tenido acceso exclusivo y completo a su interrogatorio de 26 días. Está transcrito en palabras de los interrogadores del FBI. El delator contó que Osama Bin Laden quiso que él se hiciera miembro de Al Qaeda y le dijo que debía luchar contra los enemigos del Islam donde quiera que estuvieran. La información del delator proporcionó información muy valiosa sobre el modo en que Al Qaeda planea y ejecuta sus operaciones. También revelaba que se había infiltrado en el sureste asiático mucho antes del 11 de septiembre. Parece que existía una infraestructura desarrollada. Los terroristas habían creado células y habían encontrado acogida en ciertos lugares de Indonesia que nos causaban preocupación. Esta grabación incautada demostraba lo que sospechaban el FBI y la CIA. Al Qaeda había trasladado sus campamentos de entrenamiento desde Afganistán a los refugios de remotas islas indonesias. Allí llegaban reclutas de todo el mundo para ser instruidos en el arte de matar. Esta extraordinaria grabación, que se presenta aquí por primera vez, muestra a reclutas dispuestos a la yihad, la guerra santa global de Al Qaeda, siendo entrenados en tácticas terroristas. Los jóvenes reclutas se gradúan después. Es como una entrega de premios en el colegio. Luego proceden a llevar a cabo en la vida real lo que han aprendido.
Los recién licenciados derraman su primera sangre. Esto es una aldea cristiana. El gobierno indonesio rechazó estas pruebas. Fue la primera de una serie de peligrosos desmentidos que defendían a Al-Qaeda en la región. Solo 2 meses más tarde, Osama Bin Laden inició los preparativos para hacer su yihad, su guerra santa global. En el curso de guerra urbana, al delator le enseñaron que al llegar a una ciudad tenía que conseguir una guía del tipo de las que usan los turistas. Esta le proporcionaría información sobre cómo trasladarse por la ciudad, hoteles y potenciales objetivos. Justo 2 meses después, los agentes del omnisciente Servicio Secreto de Singapur observaron cómo 2 extranjeros desconocidos entraban en la estrechamente vigilada ciudad-estado. Los siguieron por las calles de Singapur hasta una reunión previamente acordada en un aparcamiento subterráneo. El nombre en clave de uno de ellos es Sami. Es el tesorero de Al-Qaeda. El nombre en clave del otro es Mike, un conocido fabricante de bombas. Lo que los agentes no sabían era que Sami y Mike habían sido enviados a Singapur por Al-Qaeda para arrasar el lugar. ¿Por qué era Singapur un objetivo? Bueno, Singapur es un objetivo porque tenemos militares estadounidenses en tránsito que utilizan nuestras instalaciones y también muchas empresas multinacionales de capital norteamericano. Sami y Mike planean hacer explotar simultáneamente grandes camiones cargados de bombas contra 4 objetivos altamente simbólicos: el alto comisionado británico y las embajadas estadounidense, australiana e israelí. Para preparar el atentado, Sami había grabado las embajadas. Esta es la grabación auténtica que hizo con ayuda local. Sami proporcionó a las células $10.000 para financiar la operación, mientras Mike se ocupaba de los explosivos. Planeaban emplear terroristas suicidas de Oriente Medio. El ataque tendría lugar a las pocas semanas. El plan era utilizar 6 camiones bomba, pero no tenían suficiente nitrato de amonio. ¿Cómo pretendían conseguir la cantidad que les faltaba? Bueno, nos dijeron que tenían 4 toneladas de amonio, pero que estaban en Malasia. Luego planeaban comprar otras 17 toneladas en el mercado local a través de un intermediario. ¿Aquí? Sí, así que hicieron averiguaciones. ¿Se pueden comprar sin más 17 toneladas de nitrato de amonio? Bueno, fueron al intermediario y le pidieron 17 toneladas de amonio. Eso es lo que hicieron. Según el delator, Osama Bin Laden defendía que era aceptable asesinar a los que se cruzaban en el camino. Cuando Estados Unidos pone sus embajadas en medio de ciudades muy pobladas, es culpa suya que mueran inocentes. Los agentes secretos no les perdieron de vista sospechando algo, pero sin saber qué. De repente, la vigilancia se puso en peligro. La prensa había descubierto la conexión de Al-Qaeda en Singapur. Los titulares espantarían a las células. Los agentes tenían que mover ficha ya. Se movilizaron, hicieron redadas en los pisos y arrestaron a los miembros de las células. La operación de los camiones letales de Sami y Mike salió a la luz porque, entre otras muchas cosas, había colocado literalmente sobre una balda un catálogo en vídeo de los atentados de Al-Qaeda de los últimos 5 años.
En otro vídeo de reconocimiento, el objetivo era el metro de Singapur. Venía con comentarios completos en inglés. US military personnel will be dropped off from the bus and they will walk towards the MRT station. Now being zoomed in is a bicycle bay. You will notice that some of the boxes that are placed on the motorcycles, these are the same type of boxes which we intend to use. Esa estación de metro es la que utilizan los militares norteamericanos cuando están en Singapur para ir al centro de la ciudad. There's the entrance of the temple with many vehicles parked there. So it will not be suspicious to have a motorcycle or a bicycle there. Esta cinta contenía pruebas concluyentes de que Al-Qaeda estaba detrás de los atentados. Los americanos encontraron una copia en Afganistán en manos del comandante militar de Al-Qaeda, Mohammed Atef. Se cree que fue esta célula la que grabó la cinta de reconocimiento de los objetivos occidentales. Llevaron la cinta a Afganistán para obtener la bendición de Mohammed Atef y Osama bin Laden a la realización de las operaciones de Singapur. Y existe solamente una persona en la región con un nivel tan alto de acceso al alto mando militar de Al-Qaeda. Es el Osama bin Laden del sureste asiático. Estaba buscado por el FBI por su participación en los atentados del buque de la Armada estadounidense Cole y por el del 11 de septiembre. Hambali estaba escondido, pero era capaz de mover los hilos desde lejos. Las bombas de los camiones de Singapur habrían sido su golpe más ambicioso hasta la fecha. La información de los servicios de inteligencia mostraba que Hambali combatió en Afganistán con Bin Laden, así que sabíamos que había estado relacionado con él y con Al-Qaeda. Sabemos que era un importante reclutador de Al-Qaeda, pero era aún más importante como planificador de operaciones de la misma. Hambali eludió la captura, pero las células locales no. Fueron sometidas a un intenso interrogatorio por parte del Servicio Secreto de Singapur. No son pobres, no son marginados, están integrados, tienen trabajo, están casados y muchos de ellos tienen niños. Tienen sus casas en propiedad, reciben una educación laica en el colegio y estudian inglés. Los sospechosos confesaron ser miembros de la organización terrorista radical de Hambali, Jama Islamiyah. Su objetivo es crear un Estado fundamentalista islámico que llegue hasta el norte de Australia. Son peligrosos, tienen células en numerosos países de la región y se les está persiguiendo y arrestando para ponerles en manos de la justicia. ¿Tienen conexiones con Al-Qaeda? Han tenido contactos, sí. Los dos terroristas más peligrosos de la trama de Singapur, Sami y Mike, escaparon. Pero las agencias de inteligencia descubrieron sus verdaderas identidades. Mike Algosi es instructor y experto en explosivos. Es un indonesio que ha estado muchos años en Filipinas, en el sur de Filipinas, y es uno de los instructores clave. ¿En qué instruye a la gente? En el manejo de armas de fuego y en la preparación de bombas. Este es Mike. Su verdadero nombre es Fatur Roman Algosi. Forma parte de la lista de personas más buscadas por el FBI como experto de Al-Qaeda en la fabricación de bombas y el manejo de armas. Mike fue capturado enseguida en Filipinas y condenado a 17 años en una prisión de máxima seguridad. Escapó a los pocos meses. Y la CIA seguía persiguiendo a Sami. Al final lo rastrearon hasta Oriente Medio, a Omán,
donde arrestaron a Mohamed Jabara, alias Sami. No era un terrorista endurecido por la lucha, sino un estudiante canadiense de 19 años. Sami nació en Kuwait, pero fue criado y educado en Canadá. Su anuario del instituto lo dice todo, de adolescente a terrorista. Salió de Kuwait y acabó en una pequeña ciudad canadiense, donde de un modo u otro terminó involucrándose a fondo en el terrorismo internacional y la fabricación de bombas. Sami es el delator. Hasta la fecha permanece detenido en un lugar secreto del estado de Nueva York y lleva allí casi 2 años. Lo que mostramos es su interrogatorio a manos del FBI. Sami contó al FBI que huyó cuando se destapó la operación de Singapur, temiendo el arresto. Una vez a salvo, contactó con Hambali en una curiosa dirección de correo electrónico: bobmarley123@yahoo.com. Sami también contó al FBI que las células operaban con todo un mundo de claves secretas. El delator declaró que no había un sistema de claves fijado por Al-Qaeda. Las claves las establecían normalmente las propias células. Una de las claves que utilizaban para referirse a los estadounidenses era carne blanca. Hambali respondió al correo electrónico de Sami convocándole a una reunión secreta en Tailandia. A la mesa se sentaron Muklas, un compañero veterano de la guerra afgano-soviética, y el doctor Aza Hari, catedrático de bioquímica y conocido fabricante de bombas de Al-Qaeda. Muchos de los individuos que integran Al-Qaeda tienen estudios superiores. Tienen muchos expertos que simpatizan con su causa y les ayudan a desarrollar proyectos especiales de creación de armas de destrucción masiva y armas biológicas y químicas. En la reunión, Sami escuchó a Hambali ordenar un ataque devastador contra turistas occidentales, tal vez en venganza por el fracaso del golpe de Singapur. El último contacto que el delator tuvo con Hambali fue a mediados de enero de 2002 en Tailandia. El plan Hambali era perpetrar atentados con bombas en bares, cafés o discotecas frecuentadas por occidentales. También dijo que disponía de 1 tonelada de explosivos en Indonesia. Teníamos información de los servicios de inteligencia que indicaba que Al-Qaeda estaba empezando a considerar objetivos fáciles. Cuando existe información o datos que indiquen objetivos concretos, se intenta divulgarlos lo más rápidamente posible. Pero como el gobierno indonesio seguía desmintiendo la presencia de Al-Qaeda, el presidente de Estados Unidos, Bush, acudió a su sheriff en la zona, Australia. Estados Unidos necesitaba que Australia recogiera información secreta regional y le transmitiera los datos. Pero el gobierno australiano tenía su propia agenda política con Indonesia y había bloqueado su cooperación con los servicios secretos de Estados Unidos desde la crisis de Timor Oriental. La mayor parte de la tradicional pericia de nuestros servicios de inteligencia se desperdicia y no sirve de ayuda a la nación, porque al gobierno de turno solo le interesa oír lo que quiere. Tenemos ejemplos como Timor Oriental o ahora en mayor grado los atentados de Bali. Es muy preocupante. Esa es la clase de crisis que se ha producido. El año anterior al atentado de Bali, el ministro de Asuntos Exteriores de Australia fue advertido por una de sus propias agencias de inteligencia, en 2 reuniones distintas, de que Bali era un objetivo atractivo. A raíz del 11 de septiembre, se le había informado de que un hotel turístico en esa isla sería un objetivo terrorista muy simbólico. De
De repente, varios interceptores electrónicos, conocidos como charlatanes en jerga, indicaron que se cocía algo importante. ¿Sabían que Indonesia era un objetivo? Sabíamos que Indonesia y toda esa región era un hervidero que estaba a punto de estallar. The source said the plan was to conduct all bombings in bars, cafes, and nightclubs frequented by Westerners. The source also stated there was a ton of explosives waiting in Indonesia. 2 días antes del atentado, Estados Unidos emitió una advertencia de viaje para que sus ciudadanos evitaran bares, restaurantes y discotecas. Gran Bretaña no hizo nada. Australia dijo a sus turistas que en Bali no pasaba nada. Ahora parece que los únicos que no sabían que iban a atentar los terroristas eran los balineses, porque nadie se lo había dicho. Algunos políticos dicen que no hay terroristas en Indonesia. Otros dicen que es imposible. ¿Se negaron a aceptar que existía un problema en Indonesia? Sí, sí. Pero las pruebas tenían vida propia. Unas 3 semanas después del atentado, curiosamente, el general Pastica fue a rezar al templo donde practica su religión y dijo a uno de sus subordinados que iba a estar allí. Entonces, otro subordinado le llamó al móvil mientras estaba rezando y le dijo: ¿está rezando por el éxito de la investigación, general? Él dijo: sí. Le dijeron: bueno, pues hemos encontrado el número de serie en el chasis. El chasis de la furgoneta blanca del terrorista suicida había aparecido en el techo del edificio de enfrente del Club Sari. La policía sabía que tendría un número de identificación. Con ese número localizamos al propietario y llegamos al primer sospechoso, es decir, a Ambrosi. Ambrosi, un musulmán de 40 años, fue arrestado. Cuando los hombres de Pastica registraron su casa, encontraron recibos de grandes cantidades de clorato de potasio, un elemento explosivo. ¿Dijo algo Ambrosi cuando lo arrestaron? Sí. Después de 20 horas de entrevistas, de interrogatorios, confesó. Tomamos la decisión de atentar en Bali porque nuestro objetivo eran los estadounidenses. Odiamos a los norteamericanos y a sus aliados, que han causado problemas en todo el mundo. Ambrosi mencionó nombres, incluyendo los de sus 2 hermanos. La caza había empezado. Rastreamos teléfonos móviles y viajamos por todo el país con ordenadores portátiles, recopilando información y analizándola para hacernos una idea de quién era esa gente, de dónde nos estábamos metiendo. Uno a uno, Ashton y Pastica los fueron localizando. Estos son los terroristas de Bali. Hemos tenido acceso exclusivo a relevantes entrevistas con ellos realizadas en el corredor de la muerte. Hablan con un candor extraordinario sobre los motivos de la matanza. Este es Muklas, el cerebro de la operación. Había estado en la reunión de Tailandia en la que Hambali ordenó el atentado contra los turistas. Había luchado contra los soviéticos en Afganistán junto a Osama Bin Laden.
Alá me concedió la oportunidad de conocer al jeque Osama Bin Laden en 1987. Nos encontramos cara a cara escondidos en unas cuevas. Él dirigía la guerra contra los soviéticos, la dirigía él solo. Tenía tanto poder que invertía en el campo de batalla todas sus riquezas. Era un verdadero líder. Es el único ser humano al que adoro de verdad en esta vida. ¿Conoció a Mukhlas? Sí, le conocí. ¿Y qué le pareció? No quise hablar con él. Solamente le conocí. Le vi y luego me fui. Dejé que mi subordinado le entrevistara. Yo no quería hacerlo. ¿Por qué no quiso entrevistarle, dada su importancia? A veces, incluso aunque lo intente, no puedo mantenerme sereno. Con ese hombre no puedo hacerlo. Así que debo mantenerme alejado de él. Mukhlas nombró como subcomandante a Inam Samudra. Es un hombre con mucha sangre fría, muy callado, nada hablador, y costó mucho obtener su confesión. Samudra era otro veterano de Afganistán. Su papel era reconocer los objetivos buscando carne blanca estadounidense. No se dio cuenta de que la mayoría de los turistas eran australianos. El 90% del público del Club Sari era occidental. Esos extranjeros eran nuestro objetivo. Calculamos el tiempo para asegurarnos de no hacer daño a ninguno de los nuestros. Lo calculamos para minimizar el número de nativos asesinados. Por eso no lo hicimos después de medianoche, porque entonces acuden muchos mendigos y taxistas. Pero siempre hay errores humanos. No hay operaciones militares perfectas. Ali Imron es hermano de Ambrosi y Mukhlas. El día del atentado estaba a cargo de los dos terroristas suicidas, ambos indonesios conocidos como Iqbal 1 e Iqbal 2. Salí hacia las 10:25, conduciendo la furgoneta L300 cargada con la bomba. A la izquierda llevaba a Iqbal 1, que se pondría al volante, y a su lado iba Iqbal 2, que llevaría el chaleco con bombas en el bar Paddy's. Samudra dijo que estaban dispuestos a participar en el ataque sagrado, pero no sabían conducir. Solo sabían conducir en línea recta. Hubo un malentendido. Yo conduje la furgoneta hasta el cruce de Legian. Como llevaba mucho peso, conduje muy despacio. Le dije a Iqbal que se pasara al asiento del conductor. Y entonces yo me bajé de la furgoneta. Cuando se acercaban al Club Sari, Iqbal 2, el del chaleco suicida, se bajó también. Luego caminó hasta el bar Paddy's. Si son condenados, Ali Imron y sus hermanos se enfrentarán al pelotón de fusilamiento. La mayoría de nuestra gente quiere que les condenen a la pena de muerte. Pero hay algo más que tenemos que considerar. Si se les ejecuta, se convertirían en mártires. Y eso es muy peligroso. Pero ejecutar a los asesinos de Bali tendrá poco impacto en esta guerra global. Como los otros 15.000 terroristas entrenados en los campamentos de Afganistán, no son más que peones de un ejército invisible e implacable con un único cerebro. Al-Qaeda es una banda de marginados que están siendo cazados por todos los servicios de seguridad para comparecer ante la justicia del mundo.
No tienen justificación para sus objetivos ni sus métodos. No es un ejército. Es un grupúsculo de criminales cuyo modo de vida es asesinar inocentes. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para reducir la atracción del terrorismo entre los jóvenes musulmanes? That's a very political question, I think, but okay, I think as a human being, Es una cuestión política. America should moderate. Pero como ser humano, creo que Estados Unidos debería al menos moderar su postura política respecto al integrismo musulmán. Estados Unidos no debería pensar que todo es blanco o negro. Como los terroristas. Como los terroristas. Varios meses tras las rejas le han dado tiempo a Ali Imran para reflexionar. Piensa en el pelotón de fusilamiento. Si esto fuera una cruzada, no debería haber baños de sangre como el del Club Shari. No eran enemigos. No eran soldados preparados para ir a la guerra y dispuestos a morir. Así que cuando me arrestaron, me rendí. No me resistí porque me di cuenta de lo que había hecho. Me siento culpable. Lo que hice está mal y lo lamento. Es justo decir que estoy avergonzado. No puedo decir que no lo lamente. ¿Para qué? No se puede ir contra la conciencia. En los atentados de Bali murieron 202 personas. Desde entonces, más de 30 terroristas suicidas han matado a otros 200 hombres, mujeres y niños de todo el mundo. Pero Australia y casi todo el sureste de Asia están ahora unidos en la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, la inspiración de esta guerra, Osama Bin Laden, sigue allí fuera, en alguna parte, amenazando con la destrucción de Occidente desde su escondite. ¿Dónde está Osama Bin Laden? Soy muy optimista y creo que pronto caerá en manos de la justicia, como casi todos los criminales. Más tarde o más temprano le capturaremos. Se está llevando a cabo un gran esfuerzo y sus días están contados. Pero incluso aunque se capture a Osama Bin Laden, no es probable que ello termine con la ola de reclutas aguardando ofrecer sus vidas a la causa de la yihad, la guerra santa, en los prolíficos caldos de cultivo del sureste asiático. Incluso cuando yo muera, nuestros hijos y nuestros nietos continuarán la lucha. Mi muerte no significa que la lucha ha terminado. Habrá 1000 nuevos Ambrozis. Puede que tengan otros nombres, pero se portarán como Ambrozi. Mientras la Tercera Guerra Mundial se extienda ante nosotros, seguiremos hablando del asunto.